Buenas y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Con Anita Rivera. Y ahora vamos a traernos unos eventos que yo sé que ustedes están locos por saber, así que busquen su lápiz y papel para que sepan de todos los eventos que son tremendos y algunos son gratis en nuestro condado de Polk. Así que busquen su lápiz y papel. Y ahora con nuestros eventos. Classic Albums en vivo, jueves 20 de junio a las 8 hasta las 10:30 de la noche en el centro de Lakeland. Lakeland Flying Tigers, desde ahora y hasta finales de agosto, inicio de todos los juegos que son de nuestro equipo Lakeland Flying Tigers. Celebra en Joker Marchant Stadium, así que por favor visiten su página de web para que sepan todos los horarios de sus juegos. LakelandFlyingTigers.com. Downtown Lakeland Farmers Market. Vayan a la feria de todos los que tienen sus productos naturales. Así que sábado 22 de junio a las 8 a.m. hasta las 2 p.m. acercando a la gente downtown para que compren sus productos frescos y plantas y artículos de artesanía local. Haines City Farmers Market, miércoles 26 de junio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Aves, mariposas y flores silvestres en su centro turístico. Jueves 27 de junio de 9 a.m. de la mañana a 11 a.m. Información la pueden conseguir en la Circle Bar B Reserva. Cypress Gardens Water Ski Team Demonstration. La demostración del water ski, el equipo de water ski, miércoles 3 de julio de 6 a 7:30 de la noche en el Lago de Plata en Winter Haven. Red, White and Kaboom, miércoles 3 de julio a las 6 de la tarde hasta las 9:30. Eso es víspera de julio 4, celebración en Downtown Lakeland. Junior Master Model Concourse Constructor. Así que si quieren ir a Legoland y hacer un montón de competencias en hacer su producto y su edificio, por favor pasen por allá jueves y viernes 4 de julio y 5 de julio. Rojo Brick and Boom, jueves hasta el sábado 4 a las 6 de julio. Legoland también celebra el Día de la Independencia. Trueno en la Cresta, jueves 4 de julio, 12 p.m. a 10 p.m. Del condado de Polk, grande fireworks display y concierto de Joe Nichols. Florida, agricultura, ahora y después. Then and now, anexo. Desde ahora hasta el sábado 10 de agosto, viajando a agricultura, exposición en el condado de Polk, History Center. También le queremos invitar a el Imperial Hair Show en Lakeland, julio 7. So, si ustedes son estilistas o barberos y quieren ser parte de la competencia, por favor, pasen por allá. Gracias. Y esos son nuestros eventos por hoy. Así que si quieren saber un poquito más de nuestros eventos, visiten nuestra página de www.visitcentralflorida.org o visitcentralflorida.com. Y esos fueron nuestros eventos y ahora regresamos después de estos anuncios con nuestros invitados. Así que no se me vayan, no se me despeguen de esa pantalla, que regresamos en un ratito. Cuando la vida es tan difícil, no es extraño que cada día 7,000 estudiantes abandonen la escuela. Visita booster.org para ayudar a los estudiantes de su comunidad a permanecer en la escuela. Y bienvenidos y gracias por los anuncios que tenemos en nuestro condado. Y hoy con nosotros tenemos a unos invitados muy especiales. A veces uno se pregunta, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mis niños? ¿Y qué es lo que ellos van a querer estudiar? A veces uno cuando ve a sus niños que se van a graduar de la superior, de high school, se encuentran empezando su primer año de universidad o de colegio local
y cogen cursos y todavía no saben exactamente dónde ellos quieren desarrollar su futuro. Pues afortunadamente en nuestro condado nosotros ofrecemos academias a través del sistema escolar público del condado de Polk. Y hoy tenemos invitados con nosotros unos estudiantes muy especiales, muy guapos también, que le quiero decir eso también, porque yo a mi edad todavía puedo reconocer lo que es lindo y precioso. Estos tres caballeros, estos son parte del Central Florida Aerospace Academy, la academia de Aerospace aquí en el condado de Polk. Y eso tienen sus clases en donde es la área de Sun and Fun. So, si ustedes han pasado por ese aeropuerto y han ido a visitar a Sun and Fun, pues la academia queda por ahí. Así que hoy tenemos con nosotros al señor Joel Cardenas, Jorge Delgado y Jesús Delgado. Así que estoy viendo doble visión aquí con gemelos que tengo también en nuestro estudio. Bienvenidos a ¿Qué pasa, Polk? Gracias. Gracias, qué bueno. Y Joel, ¿de dónde originalmente eres tú o de dónde es tu familia? Mi familia es de México y yo soy de Lakeland, Florida. ¿Naciste en Lakeland? Sí. Ah, so tú eres natal de Lakeland. You're a native of Lakeland. Sí. Awesome. ¿Y? Yo soy de Miami y mi papá es de Cuba y mi mamá es de Puerto Rico. De Puerto Rico. Y él habló por ti, ¿no? ¿O sí. ¿Dónde nacieron ustedes? ¿Nacieron aquí o en Miami? En Miami. Sí. Ah, ¿y cuándo se mudaron para Lakeland? En el 2004. Y eso en español es 2004. Sí. He's quick. I like that. So dígame esto. Dime qué es lo que te inició, what got you started en esta academia. ¿Qué es lo que tú decidiste, por qué decidiste entrar en esta academia? Ok, yo quiero ir a la militar a ser un piloto. Ajá. ¿Y tienes familia militar en tu familia? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, ¿Y mi primo. ¿Tu primo? ¿Y qué hace tu mamá? Mi mamá, él está en el Navy. En el Navy. Maneja los botes. Así, ¿does she bench press? No. Ok. So, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer para aplicar a esta escuela? What did you have to do? You have to have a 2.0 GPA. You have to apply for the academy, and more likely you can accept it. It's just because we're a short number of students. We need a lot more kids at the school, and we haven't reached our student limit yet. Okay. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? 130 something for each teacher. ¿Y cuántos maestros hay? Not that many. Como 12. Wow, so eso es un campus bastante amplio. So, y ustedes, yo estaba relajando con ustedes ahorita preguntándoles si habían chicas en esa academia y me dijeron que habían poquitas chicas. ¿Como cuántas muchachas hay? Como 6. Como 6 muchachas para casi, vamos a decir, si coges 12 maestros, los multiplica por 100. So, estamos hablando de 1000 y pico de caballeros por, oh my goodness. Bueno, si tienen niñas que están interesadas en ser piloto o mecánica o ingenieras en lo que es las áreas de aves, mírense, perfecto sitio donde pueden ir Ahora, dime, ¿qué colegio tú piensas ir después que tú te gradúes? What college are you planning to go to after you graduate? The Miami University. University. And what you going to study there? Law or computer software design. Okay. Alrighty then. And yourself? I plan on attending Embry-Riddle after I finish graduating, hopefully through scholarship. If not, to apply for the Air Force Academy. Okay, awesome. And what do you plan to study when you get to college? What's your... Aerospace science. Aerospace science. And what is that exactly? Aerospace science is pretty much a pilot's way of flying, how they fly in the air, basic training, through and also going to teaching other new students to fly, teaching the next generation. ¿Y tú, mi amor? ¿Dónde tú piensas? Annapolis. Annapolis? The Naval Academy. Wow. Wow, that's pretty hard. That's a lot of work. ¿Ya sabes lo que necesitas hacer para aplicar y entrar? Sí. ¿Qué es lo que necesitas entonces? You need to get like
what is it called? Like a letter from a senator Letter of or a commissioner. recommendation. Yeah, letter of recommendation. You need from the senator. You need to pass PT test. You need to be fit. You pass all these tests. There's a lot of tests. Any GPA requirement? See, I think it's about 3.6. Wow, I have a 3.9. It's pretty good. that's pretty oh, that's pretty good. I like the way he's not 3.9. You should have seen the seniors this year. They were passing with 5.2s and stuff. Wow, and what did they have to do to get that 5.2? Because I always thought it was 4.0 and it didn't pass, it didn't go further. Yo siempre veía que el promedio era 4.0 y que no pasaba de ahí. ¿De dónde salió 5.2? With AP classes, they give you 1 point extra, 1 full point. And honors classes give you half a point. So dime esto, ¿cómo es un día regular tuyo? Ahora me lo vas a decir en español. ¿Cómo tú empiezas tu día en la escuela? I take the bus from mi casa to the high school, main campus, the Kathleen, and then from there we take another shuttle bus to the school, la escuela, allá by the Summer Fun. Okay. ¿Y cómo es tu día? ¿Qué es lo que tú haces en la academia? Actually, no sé. How do you start your day? Oh. What is your curriculum? ¿Cómo tú empiezas? We start with I have English, English 2 in the morning, and then after that we just go through our normal schedule. Second period I have ROTC, and then biology, and I also have another ROTC class, and then so on and so on. Okay. Have you gotten to fly any planes yet? Last summer, for 7 minutes For off 7 of minutes? a camp that they have at Sun Fun. So tú mismo manejaste el avión. Yes. ¿Y We- qué tipo de avión era? It was Piper Cadet. Yeah. You start, he finishes. I love it. Did you get to also? How many minutes were you up in? Yeah, same. The same? We Okay. flew from Vero Beach to what is it called? That big lake. Forgot. Lake Okeechobee. Lake Okeechobee, and then back to Vero Beach. Oh, Oh my God. ¿Y cómo te sentías? It was fun. legs are shaking. Yeah. Your legs started shaking? No, my leg. After I flew for 30 minutes, the first time I got off the plane and I couldn't feel my legs. My friend almost had a heart attack. You almost had a heart No, attack? my friend. Your friend almost had a heart attack? I Why? was flying, and we got into turbulence, and the plane dropped like 500 feet. I'm not going to say that that's nothing, because when I was flying from Caracas in 84 to Miami, it dropped 18,000 feet. And yo le estoy diciendo a los muchachos que cuando yo de vacaciones salía de Caracas, Venezuela, y el avión de Viasa bajó 18,000 pies, hizo un bajón grande que hasta el almuerzo mío, es más, brincó y saltó y llegó detrás de mí. Y las muchachas que estaban conmigo no eran católicas, no eran cristianas, eran judías. Y ellas me vieron a mí con mi rosario, que lo saqué de mi cartera y empecé a rezar. Y ellas me decían, tú me puedes enseñar a rezar, tú me puedes enseñar a rezar. So, yo sé lo que es un bajón porque tú te crees que that's it. Pero me imagino que rapidito alguien cogió control and put it back up to where it was. No, it just stopped. Ay, ay, ay. Y aterrizando, landing, who landed the plane? We did. Well, we the took three of off. us. So yeah, Yeah, we take took off, off, we you land. fly it, and you land. The instructor lets you do everything. They only help you out a little bit. So what is the instructor doing? Sitting in the Yeah, back? he's just sitting there. He's next sitting to you. next to you in the co-pilot seat. Oh yeah? He's just sitting there. What does he tell you? just Just fly. Relax. Don't get Just nervous. fly? Relax. It's Just like driving a fly. car. Just fly. Dale la llave y just fly. Sí, vuela, olvídate. Yeah. So dime cómo tú aplicaste a la escuela. I submit. Actually, I was at Lion Child's Middle Academy, and then how do you say? I think it was a student and a teacher came to our school one day for 8th graders to help them come into the new school. So then they told us there's an application online we could fill out. So I went to the website. I think it was the Central Florida Aerospace Academy, Polk Academies. You submit an application. You have to have teachers Recommendation. recommendation, and I have a 2.0 GPA, which I had. I think it was a 3 in middle school, and I had my engineering teacher that I had in middle school submit the The recommendation. Nice. So you had a 3.0, huh? Yes, ma'am. Wow, in middle school.
It's pretty good. How about you, young man? Like the same thing. One of the teachers that came over to our school at Catholic Middle and told us about the school, and she told us what we needed, and at that time had a GPA of like 3.7, 3.8. Wow. And you? The same thing, but I had a 3.9. I had a 1B. Always 1B. He had a 1B. Just a 1B. Dios mío. Los caballeros aquí me están diciendo de cómo aplicaron, qué era lo que necesitaban ellos que aplicar, y vino y le visitó una persona a la escuela de la academia y ellos tenían que tener un requisito de un promedio de 2.0. Wow, eso no es mucho. Entonces también una carta de recomendación de uno de sus maestros en las ciencias o en ingeniería o algo así. Pero tengo un 3.0, ¿verdad? Sí. Un 3.6, 7 y un 3.9. ¡Wow! Ese es el futuro de nuestros niños latinos en este condado. Eso es lo que nosotros queremos demostrar aquí y exhortar, que sí se puede. Tú sabes, cuando tienes un niño que no sabe lo que quiere hacer, señores y señoras, hay muchas oportunidades para nuestra juventud en este condado. No tienen que mudarse o mandar a sus niños a otros condados. Aquí tenemos academias tremendas que preparan a nuestros niños. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Así que gracias y mucha suerte a ustedes. De nada. Tres. Y vamos a peticionar que pongan más chicas. Bueno, es mejor que no tengan chicas en la escuela porque entonces no pueden estudiar como están estudiando ahora mismo. Así que, por favor, sigan lo que están haciendo y si tienen estos niños que están interesados, me gustaría niños pequeños que puedan hablar con ustedes para que ustedes le digan qué bueno es la escuela y todo lo que sea. Porque we're very proud. Somos muy orgullosos de ustedes, así que muchísimas gracias y vuelvan con nosotros en otro programa, ¿ok? Sí. Perfecto. Y eso es todo por este segmento ahora y regresamos después de nuestro anuncio. Muchísimas gracias. Si tiene diabetes, debe tener estas cosas en mente. Sepa el nombre de su medicina, cuánto se debe tomar y cuándo. Conozca los efectos secundarios, sepa las señales de advertencia y lo que debe hacer si el nivel de azúcar en la sangre está muy bajo o muy alto. Consulte con su médico, enfermero o farmacéutico para manejar sus medicamentos con seguridad. Para más información, vaya a fda.gov/women's diabetes. Y estas son las noticias de nuestros comisionados. Comisionados aprobaron la alineación para la fase 2 de la Bartow Northern Connector, que se extiende desde la autopista US Highway 17 a la carretera estatal 60. Además de la alineación, la Junta aprobó una autorización de los servicios de asesoría de aproximadamente de $2.4 millones con Pittman Hart Stein y asociados para el proyecto conector Norte Bartow. El consultor prestará servicios de ingeniería para el diseño y permisos de la segunda fase de la carretera. Durante muchos años, el condado de Polk ha allanado o establecido caminos de barro existentes a petición los propietarios. Los propietarios que se van a beneficiar de la mejora pagarían una parte a la totalidad de los costos del proyecto a través de cuotas especiales. A través de los años, un número de residentes no han pagado su porción. Con el fin de recaudar los fondos en mora, el Consejo adoptó una resolución de la evaluación inicial de los 10 proyectos de mejora de la carretera. La resolución permite que el condado para recoger los fondos en mora por su inclusión en la factura anual de impuestos de las territoriales. La Junta considera la resolución final de evaluación en una audiencia pública para el conjunto de martes 9 de julio a las 1:30 de la tarde. Los miembros del Consejo aprobaron la recepción de un regalo del dólar de $100,000 para el Circle B Bar Reserve y el Nature Discovery Center. El regalo quedó en manos de Circle B por Charles Jean Angel sobre su muerte en noviembre del 2012. Charles era un líder de la conservación y activista en el condado de Polk. Nos sentimos honrados
de haber sido otorgado este regalo por un miembro de la comunidad tan respetada. La Junta aprobó el año fiscal 2013-2014 preliminar presupuesto de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Polk. El presupuesto total aprobado fue de aproximadamente $11.5 millones. Comisionados también aprobaron un memorándum de entendimiento con la Junta para la entrega de la Fuerza Laboral 2020 de Servicios de Negocios. Junta aprobó una resolución en apoyo de la Cámara de Winter Haven de la iniciativa de comercio para que los jardines botánicos en Cypress Gardens y el círculo espectáculo de esquí situado en el Registro Nacional de los Lugares Históricos. En la acción regular del Consejo, los comisionados aprobaron las actas de su reunión de directorio celebrada el 21 de mayo. También se aprobó el orden del día de consentimiento, así como los desembolsos del Contralor del Condado. Actuar como la Agencia de Reurbanización Comunitaria, el OIS, la Junta aprobó el acta de la reunión del 8 de enero, CRA Bordo. Polk Services Públicos del Condado reconoce 4 estudiantes cuya obra ganó cintas en las utilidades concurso de arte del Condado de Polk 2012 de conservación de agua y ahora está destacado en el calendario de conservación 2013. Felicitaciones a Kamari Thomas, Casey Miller, Brianna Heath y Courtney Murphy. Gracias por compartir tu arte con nosotros. Los miembros del Consejo nombrados Reverendo Ronnie Motes al Consejo Asesor de Relaciones de la Comunidad por un periodo de 4 años que expira en junio de 2017. Durante las audiencias públicas, los comisionados adoptaron un inventario de bienes en poder de la provincia que sea apropiado para su utilización como viviendas asequibles. Cada 3 años, la ley de Florida requiere que el condado, para compilar ese inventario y revisión en una audiencia pública. El último inventario fue finalizado en el 2010. La Junta escuchó la primera de las 2 lecturas obligatorias para la consideración de una modificación del Código de Desarrollo de Tierras para permitir usos comerciales y de distribución adicionales, como usos condicionados en el Distrito de Empleo Centro X de la Cordillera Plan, de la área seleccionada del norte en el noreste de Polk County. La segunda lectura está prevista para el martes 18 de junio. Y por último, de acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, los comisionados modificaron el Código de Desarrollo de la Tierra para hacer frente a varias cuestiones relacionadas con la planicie aluvial de gestión y protección de los recursos. Y ahora regresamos con RJ para que nos dé un poquito más, que es el especialista en comunicaciones de organización de planificación de transporte. Se nos une ahora para darnos toda esa información de los proyectos en el condado de Polk. Llévatela, RJ. It's that time of year. School's out for summer, and that might mean loading into a vehicle for a 1,000-mile trip to anywhere USA. But here in Polk County, the Polk County Transportation Planning Organization wants to remind you that the most cost-effective organic method of travel requires looking no further than just past your kneecaps. The Polk Green is a network of trails that is perfect for an early summer morning jog, evening stroll with dog, or simply a convenient way to get to your favorite ice cream shop or local restaurant. At Polk TPO's Transportation School on May 30th, it was a tale of the trails, essentially a look at the overwhelming investment Polk County and local municipalities have made to expand its trail network in the last 25 years. Ryan Kordek, a senior planner for the TPO, told the audience that in 1989, Polk County was home to just 2 multi-use trails covering 4.5 miles, and today the county has more than 375 miles of multi-use trails, including canoe trails and accessibility for inline skating, biking,
running, walking, and equestrian. As Andy Palmer, an employee of the Leisure Services Division for the City of Winter Haven put it, it's to infinity and beyond with the trail network. Even Buzz Lightyear might be rendered speechless by the vast amount of trail options stretching from the Green Swamp all the way down through the Lake Wales Ridge State Forest. One exciting trail extension the Polk TPO is proud to discuss the progress on is ongoing construction to the Upper Peace Legacy Trail at the south end of Lake Hancock. While the Southwest Florida Water Management District oversees the construction of water filtration ponds to help clean up the water coming out of Lake Hancock, crews are also busy at work extending the Upper Peace Legacy Trail by approximately 8 miles, pushing it closer to State Road 540 as it loops around the lake. The trail, which sits on Circle B Bar Reserve, is a prime example of making one of Florida's wondrous natural landscapes more accessible and user-friendly, while carefully executing plans that protect resources and wildlife. Several great resources are online to help you navigate the layout of local trails and plan for that next memory-making excursion around the Imperial County. You can learn more about some of the county's longest, highest traffic trails on visitcentralflorida.org, or you can map out a route for your next jog or biking outing at mapmyride.com. As it's my job to cut through the planning jargon and dense documents and put the most applicable information in your hands, I'd like to offer you a few more fast and friendly summer tips from the Polk TPO as you consider your comings and goings this summer. Sticking with the theme of one foot before the other, a fun website to check out is walkscore.com. On this national website, you can type in an address and it will provide you with a walk score, transit score, and or bike score that measures the convenience and mobility options of a residence. If you're just getting out of a lease or looking to buy a new house, it's a great tool to see how connected you are to amenities without the need to strap on your seatbelt. But it is also a tool to help you discover new connections, routes, and transportation options that you may have overlooked in the vicinity of your current home. Your residence will fall somewhere between car-dependent living and a walker's paradise, so go to walkscore.com and let the fun begin. The Polk TPO realizes that the majority of people still rely on their feet to push pedals and not on bikes. And that's why I'm also going to recommend utilizing Florida's statewide 511 system as you travel around the state this summer. My Florida 511 provides updates and alerts on major construction projects and road emergencies that are causing road closures and or major delays. It can help motorists avoid potential problem spots and offer detour options to get you to your destination quicker. You can sign up for email alerts from Florida 511 by going to fl511.com, or iPhone and iPad users can download the 511 app at the Apple Store. fl511.com is also constantly updated with layered maps and breaking alerts. In the midst of summer vacations and runs through the sprinkler, it's still business as usual though here for the Polk TPO and the TPO board. The TPO board's next meeting is scheduled for 9 a.m. on Thursday, June 13th. It's going to be held at the Ritz Theater in Winter Haven, and several presentations will be made focusing on the TPO's regional transportation involvements and efforts. The public is welcome to attend, and you can also enjoy the PGTV broadcast live right here or streaming online at polk-county.net/PGTV. In a few weeks, I'll be back with some road construction updates and a report from the June 13th meeting, but right now I'm going to go download the Florida 511 app and get back to business. With the information and updates on the plan that moves Polk, I'm RJ Walters. Muchísimas gracias, RJ, por toda esa tremenda información sobre nuestras carreteras. Y hoy, pues, regresamos con nuestros segundos invitados, que son un equipo de barberos y dueños de una barbería que está en toda la onda de Lakeland. También ellos van a presentar este mes de julio el segundo anual show de Imperial Hair Show, un show de cabello, de barbero, estilistas, de todo, pero también ellos esta vez se han unido con el Cancer for the Cure, el Breast Cancer Foundation, que es el Susan G. Komen. Y eso es tremenda idea para una organización para poder enfrentar todo lo que es lo de la mujer, porque claro, la mujer sin su cabello, ya tú sabes, esto no es nada, ese es el fur coat de nosotros. Así con nosotros tenemos a Devon Warner y a Jairus Rutherford. Muchísimas gracias por venir a Que Pasa Polk con Anita. Dime, ¿de dónde originalmente eres tú? Yo soy de Worcester, Massachusetts. Ajá, ¿y tus papás de dónde son? Yo no lo conozco. Tú no conoces a tu papá, pero no. ¿Hablas español? ¿De dónde es que aprendiste español? Pues de la parte de mi abuela. Mi abuela es de Bayamón, mi abuelo es de Fajardo.
so son puertorriqueños. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y Jairus, where are you originally from? I'm originally from Plant City, Florida. Plant City, Florida. Hillsborough County. Hillsborough County. Okay. And so how did you move to Lakeland, or you commute back and forth? Actually, I moved to Lakeland. Okay. When did you move to Lakeland? I moved to Lakeland about 6 years ago. Okay. About 6 years ago, because of my business, the barbershop. Okay. How long have you had the barbershop open? 6 years. 6 years. Yes, Any ma'am. kids? Married? Unfortunately, I'm not married, but I have 3 kids. Well, that's still like being married. Yeah, You're married yeah, to married kids. to You the got kids. you gotta make sure you got the kids. So Devon, ¿tienes hijos? Uno que viene por ahí. Uno que viene Varón, por sí, ahí. en agosto. En Gracias a Dios. agosto. ¿Qué tú crees que va a ser, nene o nena? Pues supuestamente dicen que va a ser nene. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué tiempo llevas en Lakeland? En Lakeland yo pongo como 10 años. 10 años. Wow, so viniste pequeñito. Ujú. Y fuiste a high school aquí también, me Sí, imagino. ¿Cuál por high par de school? años. Yo fui a Tenor High School. Tenor Rock. Oh, awesome, awesome. ¿Y qué te inició a entrar en ser barbero? Pues, tú sabes, eso... ¿Te gusta el pelo? ¿Te gusta? Sí, cogí una máquina y puse a recortar así a lo loco y... ya ¿Y tú cogiste sabes. escuela por eso? Sí, ¿Qué escuela fuiste? yo fui a uno en Tampa. En Tampa. ¿Cómo Sí. se llama? Belleza and Beauty. Belleza and Beauty, excuse me. Ay, Dios mío. Perfecto, perfecto. So dime sobre lo de Imperial Hair Show. ¿Qué es eso? Pues es un hair show que tenemos. Tú sabes, tenemos competencia, tenemos estilistas que vienen a, tú sabes, promocionar su trabajo y su equipo. Los demás es, tú sabes, donde los barberos vienen y, tú sabes, todos unimos y hablamos, gozamos, tú sabes. ¿Aprenden diferentes técnicas durante el Tienen show? gente que enseñan, sí, cómo hacer Ok. las cosas y cómo mejorar su trabajo. Tenemos, perfecto. sí, un equipo grande. Ah, ¿Cómo Infinite. cuántos han llenado para competir? ¿No sabes todavía? You know how many signed up to compete? Actually, we have a few that signed up. Okay. Okay. So what made you, Jairus, start the Imperial Hair Show? What initiated this? Because we've never had anything like this in Polk County. So what sparked that ingenuity to do that? Actually, I wanted to do something by barbers to kind of let people know that we're just not the typical barbers from second to none. Well, actually, we're from second to none barbershop, but we wanted to do something actually for the city, to bring an event there every year, to give people something to do on a holiday, because everybody usually leaves Lakeland on that holiday. So we want to try to bring people in town for the holiday, you know, and like buy barbers to help other businesses and stuff like that. Okay. Any new barbers in town that have signed up or that you know of? Because I'm sure that there's new people opening up all the time. Yeah, actually we have, let's see, 1, 2, 3 from Lakeland that actually just opened up shops that's going to be participating. Awesome, awesome. Nice. And a lot of the other ones are from out of town. They're like out of state. Oh, Actually, I got a boy. call from Chicago, Detroit, Oh, they're coming to Georgia, give us a Iowa, lesson. Iowa. Yeah. Vienen a darnos una lección en cómo ser barbero. So would you say the percentage of barbers are, what would you say the demographics of percentage of barbers here in Polk County are Hispanic, African American, and Anglo? What would you say is the percentage of barbers nowadays? Because Nowadays, I would say the percentage of barbers are, be honest with you, mostly Hispanic. Now, that's wild. That, you Yeah. know, and I asked that question because barbers tend to come like from the old, you know, school, like Italy and stuff like that. So that little Italian, Spanish, Latin thing goes. I don't know what it is with Latino. They love to deal with hair. I don't. I mean, if I could do the same thing you're doing and wake up and just go, that's it. 'Cause I'm not your foo-foo kind of girl. So what initiated the start with working with Susan G. Komen? Was it something you started in October last year? yes. And what was that all about? Actually, we started that October. We thought we came up with it, cutting for a cure with the breast cancer, and it was like making strides against breast cancer. So what we did was we opened up every Sunday in October, and we donated all the proceeds to American Cancer Society. Awesome, awesome.
And so you're tying that back now with the show, and so you can bring awareness for all the barbers that are there, so they can join you, I guess, in that October Sunday event. Right. And our goal is to try to get more teams at the hair show to combine, and we could, cover more ground with more teams, more salons and barbershops, to get them to kind of spread the news. Because, everybody has to go to the barbershop or a salon. Oh, yeah, they always have to, so. Yeah. So, did you do any? ¿Estabas esto envuelto el año pasado? Yes, I actually was. I was cutting. ¿Y cuántas cabezas cortaste ese mes? Hice un par de cabezas, sí. ¿Un par de cabezas? ¿Un par de 200 o...? No, digo 10, vamos a poner 10. ¿Y cómo fue la recepción? La gente, ¿cómo esto...? Fíjate, estuvo bueno. Estaba bueno. Se llenó, tú sabes. It was a lot of people there, more than we expected. Y la gente... Ok, eso está bueno, el apoyo estaba bueno. Sí, el apoyo. ¿Y la gente, eran mujeres, caballeros? Habían mujeres, niños, tú sabes, gente mayor. Qué bueno. Y jóvenes, niños, me sí, imagino. Muchos jóvenes. So, ahora mismo en la barbería de ustedes, ¿cuántos latinos hay en la barbería donde tú trabajas ahora? 1, 2, 3. Tenemos 4 barberos latinos. 4 barberos. ¿Son todos boricuas? 3 boricuas y 1 mexicano. Okay. So you got a Latin thing going on at second to none, huh? Yes, ma'am. Especially when I walk in. No, I'm just kidding. So entonces, how many people you expect this year at the hair show? I'm expecting quite a few. Okay. What did you see last year that you're not going to do this year? Let's see. Last year, the step team. The step team? We're not going to do the step team this year. Oh, but you got a girls team, though, that's going to dance for you? Yeah, Just Dance is going to do something. Awesome. Just Dance, Girls Incorporate, Girls Inc. Yeah, from Miss Fields. My Polk Latinas, thanks to Miss Anna. My Polk Latinas are going to be modeling there. That's right. Awesome. And Goody Treats. They're like a youth mentoring for kids and stuff like that. They're going to perform. Nice. And that's wonderful, because you're bringing the community with different areas so that you can show this is not only a show. Right. I'm sure that you're going to grow it to a show where everyone's going to be, this is the Central Florida show. Right. And people are going to say it's a family hair show. It's not the Vogue show, like, some other, and I'm not criticizing, no estoy criticando los otros shows, pero siempre cuando uno quiere darle a la comunidad, especialmente si está envuelto en la comunidad donde uno reside, uno quiere darle a su prójimo. Y eso es lo bonito que tenemos en nuestro condado, que tenemos profesionales que piensan primero en comunidad y en su gente. So, yo voy a estar en el show porque yo voy a tener a mis niñas modelando. Pero verte, y yo voy a estar ahí apoyando a mi amigo Jairus, porque Jairus es como familia. So, él me llama, Miss Anna, I need some help, can you talk to me about something? So, yo estoy aquí para ayudarle a ustedes y le deseo mucho suceso. So much success in your show, and come around the show again. Okay, gracias, so gracias we'll see you. Déjenos saber cuándo es el show. When is the show? July 7th. Julio 7. Julio 7, eso es un domingo de what time to what time? ¿De qué hora va? We're going to start the show at about 2 o'clock until them barbers get done. So, mi over. gente, el show es en el Lakeland Center, Civic Center, aquí en la ciudad de Lakeland. Va a ser julio 7, domingo. Así que yo sé que es un fin de semana feriado, pero si no tienen nada que hacer y le encantan lo que es la belleza, el cabello, la moda, pasen por allá y comuníquense con, ¿cuál es el teléfono que tienen que llamar? 863-666-0532. Okay. That's the number for the hair show. ¿Cuánto es la entrada para el hair show? ¿Cuánto? How much is the entrance? The entrance is $25. $25 in advance. Okay, so todo eso lo pueden encontrar en el website de Second to None. Así que si eres un barbero y quieres que te reconozcan, pero tienes que también darle para atrás a lo que es el Breast Cancer Foundation y quieres ser parte de algo tremendo que se está haciendo en la comunidad, comuníquense con estos caballeros, especialmente el señor Rutherford, y nos esperamos allá. Así que
clip, clip, clip away. Así que nos vemos y ese ha sido nuestro programa por hoy. Así que por favor visítenos siempre en nuestra página de Facebook, en nuestra página local de PGTV y también visítenos en YouTube, que nos van a ver en nuestros programas. Por favor, sintonicen jueves 20 de junio, que va a ser nuestro próximo programa, y ahí le voy a traer tremenda información, especialmente para esos que quieren estudiar. Así que nos vemos y pasen. Ahora van a ver nuestras fechas y los horarios para nuestros programas. Así que muchísimas gracias, que pasen un buen día y nos vemos en que Pasa Polk con Anita. Chao. Bye.